cultura, que también es un tío grande, sí, verdad, es un tío que vale muchísimo. Creo que como cualquiera de los que podamos estar aquí, solo que él, bueno, pues es un referente, y cuando le ves en acción es cierto, en acción es un grande. Hoy mismo pues, ha resuelto, bueno, pues con una magia especial, con un sosiego increíble, cuando yo ya estaba completamente bloqueado ante ciertas situaciones inesperadas. Bueno, pues él lo ha resuelto junto con el resto de los compañeros. Y bueno, pues lo presento. Él es presidente del Club Ajedrez 64 Collado Villalba de Madrid, es informático de formación, ha desarrollado 3 proyectos en lo que viene a ser las 3 vertientes o 3 concepciones del ajedrez, que no son otras que la deportivo-federativa a través del club, la socioterapéutica a través de Tu Mejor Jugada en prisiones de la Comunidad de Madrid, que yo he tenido el grandísimo honor y la grandísima suerte de optar a esa experiencia, invitado por él, en un torneo de Navidad. Después ha desarrollado ese proyecto que nos trae hoy, que es el pionero y el primero, que es Castle Project, el proyecto del castillo. Él lo explicará más detenidamente. Es un proyecto inmejorable, yo ya lo conocí hace 2 años. Y bueno, tiene una trayectoria y un futuro todavía por desarrollar, no reconocido, tristemente no está reconocido. Está reconocido de alguna manera, él lo explicará un poquitín mejor. Y él ha venido a transmitir su experiencia. Un ejemplo más de las múltiples formas que tenemos de hacer llegar el ajedrez a las escuelas, ¿no? Él trabaja además con niños con necesidades educativas especiales y está desarrollando una labor enorme. Veréis que, al contrario de otro de los ponentes que estuvo aquí en 2015, que fue, digamos, pasamos de esta pasión, pasamos a una anulación completa del proselitismo hacia el ajedrez, y digamos que él está en ese término medio, donde, considerando que el ajedrez tiene un gran valor y tiene un gran potencial, como lo consideramos todos, alerta, y es muy importante alertar de que nada es mágico. Es decir, un niño puede acercarse con autismo o con TDAH, porque le pongas unas piezas de ajedrez y juega al ajedrez, va a resolver el problema de sus familias también. Él tiene su propia metodología, ha desarrollado, eso se me olvidó comentarlo, ahora lo comento, desarrolló los contenidos de la metodología de un proyecto ajedrez y TDAH, que también mencionará, me imagino, aunque sea un poco de pasada. Y bueno, él sabrá mejor explicar todo esto que yo apunto así un poco por encima. Vaya mi homenaje hacia él, mi reconocimiento. Yo le prometí hace 2 años en Madrid, yo soy de Madrid también, en Madrid Chess Conference, en ese evento tan importante que acudieron, bueno, pues sinceramente acudió muchísima gente, para mí fue un éxito. Le prometí que le traería aquí, ¿no? Y aunque no haya tenido todo el quórum que merece tanto él como los que han venido también acompañados, mis promesas son hechos y así funciono yo. Entonces, bueno, adelante, maestro. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Jesús, mi nombre es Luis Blasco de la Cruz. Soy árbitro internacional, organizador internacional, entrenador internacional, monitor nacional superior, jugador de ajedrez, pero todo eso aquí no tiene ninguna validez porque hoy estamos hablando de educación y estamos hablando de ajedrez en las escuelas. Con esto quiero también un poco trasladaros algo que voy a explicar después, y es que un tipo de ajedrez no tiene nada que ver con otro, pero tampoco está reñida una cosa con otra. Lo que hay que tener claro es qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, esto que veis aquí, ahí tenéis la página web, pues si le queréis echar un vistazo, se llama Castle Project y surge como una colaboración entre países. Yo creo que si hay algo que es bonito en ajedrez y que mi compañera Miriam también lo promulga habitualmente, es la colaboración, la cooperación
cooperación. Yo no lo llamo tanto compartir, ¿no? Lo llamo colaboración y cooperación, que suele ser algo mutuo, ¿no? En este caso, pues este proyecto es un proyecto europeo, un proyecto Erasmus Plus. Los que trabajáis en colegios ya sabéis lo que es, no tiene nada que ver, para el que no sepa de qué va, con el intercambio de estudiantes que lo conocíamos antiguamente como Erasmus, y es un proyecto europeo, de ahí que sea .eu y no .com o .es. Y bueno, pues la idea que tiene es eso que veis ahí, un currículum de ajedrez para trabajar en primaria. Bueno, esto me parece que lo mismo no quiere funcionar. Bueno, el que quiera luego le pasamos, os pasará, me imagino, Jesús, todas las diapositivas, porque realmente el documento es muy extenso y la idea también es un poco controlar el tiempo. Fundamentalmente, como digo, esto surge como un proyecto Erasmus Plus en el año 2014, es en el año que se concede, pero realmente las reuniones preliminares se comienzan antes. A la hora de presentar un proyecto europeo, hay que tener en cuenta muchas cosas: quién son los socios, la solvencia de los socios. Cuando me refiero a solvencia, no me refiero a solvencia económica. Los que seáis profesores y hayáis hecho proyectos europeos, os dais cuenta de que mucha gente empieza un proyecto pero no lo termina, o se compromete a empezarlo pero luego no lo empieza, y todo eso repercute sobre el resto de los socios. Si en un momento de un proyecto europeo alguien se echa atrás y deja el proyecto, pues probablemente hay que cancelarlo, hay que devolver el dinero, es decir, tiene una serie de problemáticas muy importantes, y por eso a la hora de realizar un proyecto de este tipo hay que saber muy bien con quién se trabaja. Repito, no es un tema de dinero, sino es un tema de solvencia de trabajo. En este caso el proyecto surge en Londres y surge una colaboración entre Italia, España y Alemania, en la cual hay presentes centros escolares, universidades y entidades, asociaciones, clubes deportivos. En este caso, pues España participa con la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por mediación de la Consejería de Educación, el Club Ajedrez 64 Villalba y una serie de colegios que son los que participan y donde se realiza el proyecto. Nosotros siempre hemos insistido en que el proyecto, como bien ha dicho Jesús, no ha tenido esa difusión que nosotros pensamos que merece, por dos puntos fundamentales. Uno, obtuvo el 100% de valoración, cosa que es muy difícil en un proyecto europeo. Los que más o menos estéis trabajando en esos ámbitos veréis que es muy difícil. Y el segundo punto es que se concedió el 100% de la financiación, que también es bastante difícil. Luego, aparte, porque este documento es el que más o menos hemos trabajado, pero si lo veis, además la Unión Europea nos ha concedido dos insignias, una de buenas prácticas y otra de proyecto de éxito. Aquí ha sido proyecto de medio éxito, por decirlo de alguna manera, pero en Italia, ya lo vais a ver, ya se ha conseguido el patrocinio del Seguro Generali para desarrollar el proyecto, lo cual quiere decir que allí han ido más rápido de cómo hemos ido aquí. Ahí tenéis la concesión con los puntos y demás. En total fueron 246.000 euros, para el ajedrez no está nada mal. Creo que hasta ahora no ha habido ningún proyecto de ajedrez que haya obtenido esa puntuación. Y bueno, os vamos a contar un poco en qué consiste, cómo hemos empezado a trabajar y cuál es la idea del proyecto. De todos los que veis ahí, los únicos que son jugadores de ajedrez, entre comillas, pues uno es Alessandro Dominici, que es el caballero que tiene colocado el cartel en la mano y que es el presidente del club italiano y que es el coordinador del proyecto en Italia y también a nivel general. Y yo, todos los demás que veis son docentes de colegio o profesores de psicomotricidad, o en este caso el último niño, pues que era un niño, pero no es profesor de nada. Pero todos los demás son profesores de colegio. No son monitores de ajedrez, ni profesores de ajedrez, ni entrenadores de ajedrez. Son monitores, son profesores, docentes de colegio. Eso que veis abajo es un tablero gigante. Habitualmente los tableros que hay son más pequeños, el que nosotros os vamos a mostrar ahora tiene 5 metros por cada lado y desde luego en Madrid es el más grande que hay, porque cuando tú vas a trabajar la psicomotricidad tienes que intentar que el niño entre en la casilla. Está muy bien hablar con el dinero de los tableros, pero los que venden por internet, esos que hacen así, que se rompen como si fuera papel y que no le cabe un niño nada más que un pie en una casilla, pues eso muy funcional no pensamos que es.
Cuando se inicia el proyecto, se piensa en hacer un proyecto desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y bueno, la idea está en dar un contenido, dar una facilidad al profesorado. Por supuesto, el punto fundamental del Erasmus Plus es la formación del profesorado, no que nosotros, los monitores de ajedrez o jugadores de ajedrez, seamos los que trabajamos el proyecto, sino que sean los propios docentes de cada cole los que lo trabajan. Para eso se montan proyectos de centros, se consultan colegios que quieren de verdad formar todo el profesorado y instalarlo como una asignatura, si lo podemos decir, de inicio, pero fundamentalmente para empezar a trabajarlo pues, en diversas partes. Como veis ahí, pues más o menos en el principio del proyecto, que es primero y segundo, se trabaja la parte de psicomotricidad, con lo cual además el docente tiene que recibir una formación específica, no acerca de la psicomotricidad, que en eso está claro que tenéis una formación más que suficiente y muy superior a los que no somos jugadores, o sea, no docentes, pero sí una formación, lo que podría ser la parte de ajedrez orientada a la psicomotricidad. El primer rechazo que nos encontramos cuando estamos trabajando todo esto, pues precisamente es que los docentes nos dicen que el contenido es muy difícil, que no saben jugar al ajedrez, que nunca han conseguido ganar ningún torneo y cosas de ese tipo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es llevarles en qué consiste el proyecto, qué queremos hacer y que ellos se den cuenta de que no importa su nivel como jugador a la hora de transmitir un conocimiento. Esta mañana, por ejemplo, ha ocurrido en la simultánea que ha habido un niño que me ha dicho: no, tú es que juegas muy bien. Y yo le he dicho: la diferencia entre tú y yo no es que yo juegue muy bien, es que yo me fijo más que tú. Y para fijarse más o fijarse menos no es un nivel de ajedrez lo que está de por medio, es simplemente eso, fijarse. Con lo cual estamos hablando de un montón de conceptos muy interesantes que no tienen directa relación con el ajedrez, o sí, pero que no son el ajedrez propiamente dicho. Estamos hablando de la atención, de la concentración, del silencio, del respeto al compañero. Por ejemplo, lo que ha ocurrido aquí cuando Jesús ha mandado callar a los chavales varias veces. Es decir, yo creo que son esos valores los principales que tendríamos que poner en valor a la hora de impartir la asignatura de ajedrez. No que un niño juegue bien, no que un niño juegue mal, porque eso solo le va a valer para el ajedrez, no le va a valer para nada más. Pero si a ese niño le enseñamos pues todo lo que veis ahí, entre algunas otras cualidades para las que os he contado yo, pues podemos conseguir que el niño termine dando sus cursos de ajedrez y que, como nosotros hemos dicho en alguna ocasión, sean mejores personas. Para es bastante mejor que sean solo mejores jugadores de ajedrez. La situación histórica, porque alguien nos ha comentado y nos ha preguntado antes de empezar, es verdad que el Parlamento Europeo ha aprobado que el ajedrez se introduzca como asignatura, es verdad que también lo ha promulgado nuestro Congreso de los Diputados, pero en ningún caso se ha destinado una partida presupuestaria. Y si no hay partida presupuestaria, no podemos decir que el ajedrez sea asignatura, pero si no hay dinero, no vamos a llegar a ninguna parte. Por tanto, esa parte que os quede clara, porque a pesar de que está en el 11 y está en un montón de cosas, no hay dinero para implantarlo, no hay dinero para comprar materiales. Sí hay dinero, creo yo, para la parte de la formación, pero no para comprar materiales y para sacar, como si fuera una máquina registradora, profesores de ajedrez, no monitores de ajedrez ni entrenadores, como si fuera eso una máquina de churros. Con lo cual nos encontramos ahí con un tapón, y es que puede haber muchos centros escolares que quieran tener ajedrez como asignatura, pero no hay docentes dispuestos a ello. En muchos sitios, porque los profesores son mayores y no quieren formarse, en los sitios en los que los profesores son mayores y sí quieren formarse, la dirección del colegio a veces no quiere evolucionar y dar el salto a tener esa asignatura. Luego también es importante tener en cuenta la diferencia entre un centro público y un centro concertado privado. Un centro público puede decir: yo quiero meter el ajedrez, pero luego la respuesta, o la pregunta mejor dicho, es ¿dónde? Porque no puedo quitar ninguna materia para meter el ajedrez, con lo cual al final lo tengo que meter pues, en un taller de matemáticas, dentro de educación física o en alguna otra cosa. Por lo menos en Madrid el ajedrez sí es asignatura de libre configuración, con lo cual para los centros concertados y privados sí se puede solicitar. Y de hecho hace unos años era bastante difícil que se concediera. Yo recuerdo que cuando nosotros en el año 2012 lo solicitamos en varios centros de Madrid
el inspector en uno de esos centros nos dijo que era eso del ajedrez, que eso nunca podía ser asignatura. Y bueno, nos sorprendió bastante. Curiosamente ahora ese mismo centro, que es el Colegio Porvenir, es el primer colegio que tiene puesto el ajedrez de verdad a nivel curricular, por escrito y sin estar escondido dentro de otra asignatura. Es un centro concertado, por supuesto, no es un centro público. Pero yo creo que sí que es importante que dejemos eso claro. Centros de la Comunidad de Madrid que quieran solicitar la libre configuración autonómica se puede, y de hecho la Comunidad de Madrid está apoyando a los centros que lo realizan. Igual que pasa en Madrid, pues pasa en otras comunidades autónomas. Yo creo que al final lo indicado es dirigirse a esa Consejería de Educación y preguntar cómo está el asunto en cada sitio, porque eso al final es lo que nos va a dar el saber en qué situación estamos en cada comunidad. La última conferencia que se realizó en Bruselas, lo digo porque luego pues hay mucha gente que escribe sobre el tema de ajedrez y educación. Solo hubo 2 personas en España, Ben Suárez por la Federación Española y por Castle Project estuvimos Alessandro Dominici, al cual lo había visto antes, y un servidor. Bueno, se establecieron y se presentaron muchísimos proyectos bastante interesantes, en los cuales eligieron 8, por ejemplo el de Judith Polvar, que sonará un poco a todos, y por parte española, pues la única mención que hubo fue hacia Castle Project. Es verdad que luego hay muchos proyectos, como por ejemplo el ajedrez de la escuela, que tienen que llegar hasta allí y es necesario que en algún momento se eleven, pero sí es verdad que yo creo que es importante que al final bueno, federaciones, consejerías y demás apoyen esos proyectos que hay, digamos, de cierto calibre y que se pueden trabajar de una mejor manera, porque por ejemplo Castle Project, y ahora lo veréis, está en inglés, en alemán, en italiano y en español. Es decir, las facilidades que pueda haber algún centro que quiera, por ejemplo, utilizar el ajedrez de Víctor o Castle Project en la hora de inglés, pues también podría ser una solución. La elaboración del proyecto, como bien decía Jesús, está hecho por el Club Ajedrez 64 Villalba. Nuestro club es Club Ajedrez 64 Villalba, no Collado Villalba. Collado Villalba es otro club, más que nada porque también luego pasan cosas. Y es importante. Nuestro club empezó, y de hecho es un club de ajedrez deportivo, pero es verdad que luego pues, hemos tenido la posibilidad de entrar en un montón de cursos y de proyectos muy interesantes. Que bueno, no todo el mundo le gusta, ¿vale? Queremos que tengáis claro que lo que es el ajedrez educativo, que es de lo que estamos hablando hoy, a mucha gente, a muchos profesionales del ajedrez no le gusta. No le gusta porque piensan que eso no es ajedrez, porque piensan que eso les quita trabajo, porque piensan que no estamos enseñando a los niños el alma del ajedrez, que es la competición, ¿no? Bueno, a nivel de colegios, el proyecto piloto se estableció en 4 colegios de la Comunidad de Madrid y un colegio de la Comunidad Valenciana. Un colegio además que fue valiente porque era muy difícil por la distancia que hay entre Madrid y Valencia el poder trabajar en conjunto con el resto de colegios. Pero bueno, la verdad que se lo ocurrieron bastante y yo creo que tuvieron en todos muchísimo interés, formación por parte nuestra y además una integración completa por parte de dirección y del personal. Es decir, eso sí que es muy importante. No puede funcionar nunca un proyecto en el cual trabaja un profesor solo y los demás apoyan y animan, porque eso no vamos a ningún sitio. Es importante que eso se produzca. Ahí veis uno de esos cursos de formación a los cuales tuvimos todos que asistir, incluidos los que éramos coordinadores, es decir, que nadie piense que yo lo que estoy contando ahora me lo han contado en un vídeo o lo he visto en YouTube, sino que yo tuve que asistir y formarme igualmente de los demás. La segunda persona que veis con gafas, que como dice Jesús, es un tipo un poco excéntrico, pero es un auténtico personaje y es muy amigo mío, es Stefan Loeffler, el maestro internacional de ajedrez, es decir, el jugador profesional, pero también trabaja en ajedrez educativo, es miembro de la Comisión de Educación de la Federación Internacional de Ajedrez. Fue el coordinador de la parte alemana y como veis ahí, pues también estuvo en la parte de ajedrez y psicomotricidad y en la formación como el resto de profesores y personal del proyecto, porque yo creo que si alguien participa en un proyecto de este tipo, tiene que conocerlo. No vale decir, soy el coordinador, pero a mí no me molestéis, que yo no estoy para estar ahí jugando a las piececitas, ¿no? Y creo que eso es importante, que desde el primero al último participen en esa formación.
Ahí veis la segunda parte, porque como bien dice Miriam, nosotros no queremos ocultar que el ajedrez educativo es ajedrez. Es decir, en ningún caso estamos diciendo que el ajedrez educativo sea algo raro. Eso que veis ahí es un curso de profesores en el Colegio San Miguel Arcángel de la localidad de Moralzarzal. Y bueno, en esa última mesa que se ve a la derecha está la directora del colegio, el jefe de estudios. Como os decía antes, es importante la vinculación de todo el grupo de trabajo del colegio, no solamente un par de profesores. En esta foto todavía estaba incluido el Colegio Porvenir, y curiosamente el chico que se ve con barba en la segunda foto a la izquierda del todo es Álvaro Pescador, y es el profesor que os he dicho del Colegio Porvenir, que entró en la formación y que luego el inspector dijo que eso del ajedrez no se podía utilizar ni como asignatura ni como nada, y no les dejaron introducirlo, pero él sí estuvo en la formación, lo cual luego pues, también le ha valido para trabajar. La formación era en todos los colegios a la vez, es decir, los 4 colegios de la Comunidad de Madrid, y el colegio de Valencia, pues de Castellón, perdón, venía de vez en cuando, porque es más difícil. El tema de la formación, cuando tú estás lejos, precisamente simplemente porque en un Erasmus Plus, todo lo que tú no coloques y no redactes correctamente, luego no puede sufragarse. En ninguna parte estaba previsto que se apuntara a un centro de Castellón, con lo cual el tema del transporte pues, no estaba contemplado. Bueno, el tema de materiales es algo que también lo hemos comentado muchas veces. No penséis que en el ajedrez solo tienen que haber piezas de ajedrez y nada más. Creo que es fundamental que empecemos a utilizar otras cosas. Es decir, pues igual que os ha enseñado Joaquín un montón de cosas, nosotros utilizamos tapones y utilizamos, por ejemplo, piezas de las damas, piezas blancas y piezas negras. Tratemos de que los niños tengan materiales asequibles y conocidos para ellos, y que no simplemente lo que tengamos sea piezas y un tablero. Bueno, voy a intentar ir un poquillo deprisa para no entretenerme. Fundamentalmente el protocolo sería primero y segundo, vamos a trabajar ajedrez y psicomotricidad, es decir, tablero gigante. Sí que me gustaría destacar que hay muchísimos colegios que lo primero que hacen es comprar unas piezas carísimas, mesas de madera, mesas que son súper chulas, está muy bien, pero para la psicomotricidad no nos hacen falta piezas, porque los niños son los que van a desplazarse por el tablero, y en ningún caso tú le dices al niño que va a ser un alfil, una torre o un peón. Tú al niño le vas a enseñar el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el movimiento diagonal, y luego, ya más adelante, le explicaremos otra cosa, ¿vale? Realmente dentro del proyecto es la parte que más éxito ha tenido. ¿Por qué? Pues porque es la más novedosa, es la más sencilla para explicar a un profesor, porque no tienes que tener grandes conocimientos de ajedrez, y al menos en nuestro país era algo que era bastante novedoso. Es decir, bueno, es verdad que se habían hecho cosas en Baleares hace muchísimos años, que hay algunos vídeos por ahí en internet, en medio casi blanco y negro, no digo más, pero bueno, no se sabe muy bien qué se hizo, porque como pasa con todo, si no queda grabado o queda algún rastro, es difícil de seguir. Una vez que pasamos esa parte, ahí tenéis algunas fotos para que veáis los niños trabajando. Luego además creo que es un proyecto que es enriquecedor, porque luego cada centro escolar tiene su librillo y tiene su idea. Hay centros en los cuales no tienen puestas las coordenadas en el tablero, y hay centros que sí, es decir, dependiendo de lo que tú quieras explicar, pues hay centros que ponen las coordenadas y hay centros que no. Nosotros, por ejemplo, las coordenadas las tenemos añadidas en el tablero, pero ellos, si os fijáis, no quisieron poner las coordenadas y lo tienen colocado con cartulinas para trabajar de una manera distinta. Cuando hablamos de ajedrez y psicomotricidad, hablamos de lo que veis ahí, de un tablero en el cual los niños tienen que buscar tesoros, tienes que buscar un camino por donde pasar, tienes que saber por dónde no puedes pasar, tienes que buscar la ruta más corta. No estamos hablando ni de dar jaque mate ni de comer piezas, ¿vale? Son conceptos completamente distintos. Por eso es importante que esta foto que veis ahí, que es un poco caótica porque tiene demasiadas cajas, entendáis que precisamente esa es la idea. Bueno,
pesar de que todavía siguen con la psicomotricidad, ya sí que les enseñamos un tablero, les enseñamos unas piezas que lo vean. De hecho, bueno, pues siempre hay algún niño que de repente le dice a su padre que ya está federado, que compite y tal, pero esa no es la idea, ¿vale? Es decir, los niños tienen que conocer el tablero y empezar a conocer la magia de las piezas, pero que no tenga que ir ningún resultado deportivo relacionado, porque si no, al final el que pierde deja de jugar y solo sigue jugando el que gana, pero eso al final es un porcentaje muy pequeño. Cuando llegamos a tercero tenemos una herramienta que se llama el ajedrez de Víctor, que vamos a ver ahora a continuación y que de hecho voy a dejar un usuario para que podáis utilizarlo. Es una aplicación que por desgracia, pues cuando empezamos a trabajar con este tema en 2012, pues le hicimos en Flash, y el Flash pues ya sabéis que está en desuso y que dentro de poco los navegadores no van a querer admitir ese sistema, pero funcionar funciona. Y a día de hoy simplemente cuando tú le das a jugar al ajedrez de Víctor, le das que confíe en el Flash, en esa página y funciona. No tiene mayor problema, pero sí es verdad que muchos navegadores nos advierten que puede haber algún tipo de código peligroso, que no es que sea código peligroso, sino que el Flash está en desuso. Como os decía, la aplicación está en inglés, en español, en alemán y en italiano, y bueno, pues ha sido una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a saber si los niños trabajan en casa, si no trabajan en casa y sobre todo pues si entienden un poco de qué va la historia. No tiene nada que ver con una página de ajedrez como podéis conocer, ni chess24, ni chess.com, ni nada de eso. Es un gato que habla y 3 habitaciones, como veis ahí. En la habitación hay una serie de cosas y luego hay una vitrina donde tenemos un montón de ejercicios. Tiene que ser algo muy sencillo y muy intuitivo. Para un profesor además tiene la ventaja que si entramos en lecciones hay pequeños vídeos grabados en los cuales el gato pues, nos explica cómo se mueve el peón, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve la torre. Recordar que estamos hablando en todo momento de ajedrez educativo. Lo más complicado que vamos a ver es el enroque. Con lo cual un docente tiene que encontrarse seguro porque no va a necesitar tener un altísimo nivel de ajedrez. Seguramente lo consigue y lo alcanza de estudiar y de trabajar, pero no se le va a pedir previamente, que yo creo que es lo más importante. Por cierto, las fotos que veis a la derecha son jugadores de ajedrez de verdad. Igual que un niño conoce quién es Cristiano Ronaldo, pues debería saber quién es Karpov, y quién es Kasparov, y quién es Fischer. Yo no digo que conozca su vida de milagros, pero bueno, no estaría mal, ¿no? Cuando ya estamos en tercero o cuarto de primaria, introducimos el reloj. ¿Cuál es la idea de introducir el reloj? Pues el reloj es una medida de tiempo, una medida de presión, si lo queréis llamar así. Cuando vamos a hacer un examen al colegio, el profesor nos dice que tenemos 1 hora de tiempo para hacer el examen. Y tú no puedes decir, pues si no contesto, el tiempo sigue y puedo contestar cuando quiera. No, tú tienes un tiempo y si no contestas en ese tiempo y lo dejas en blanco, estás suspenso. Pues en el ajedrez ocurre lo mismo. Tú tienes 1 hora de tiempo y si tú en esa hora no mueves, se te ha ido el tiempo. Ya, pero no he perdido y no me he dado mate, pero se te ha terminado el tiempo. Es decir, empieza a ser un elemento añadido que te obliga a tomar decisiones, pero ya esta vez en un tiempo concreto, con lo cual te obliga a tener una chispa un poco más rápida y empezar a trabajar. Hay un punto muy importante que es el asumir errores propios, que todos los que tengáis hijos y juegan deportes de equipo sabéis que otro siempre es el que tiene la culpa. Es que en mi equipo de fútbol hay uno que tira muy mal los penaltis, es que el portero es muy malo. Nosotros nunca tenemos la culpa de nada, ¿no? Echar un poco memoria de lo que os cuenten vuestros hijos en la mañana del domingo o del sábado cuando vayan a competir y os daréis cuenta de que nunca tienen culpa. Ellos nunca tienen culpa, siempre tienen la culpa a otro. El gran problema del ajedrez es a quién le vamos a echar la culpa. Muchas veces se la echan al árbitro, pero muchas veces es muy difícil echar la culpa al ajedrez al árbitro si no pasa nada, porque si no pasa nada el árbitro no tiene nada que decir. Hay algo que es importante y es si la mano es tuya y el cerebro es tuyo, pues está claro que los errores solo pueden ser tuyos. Yo he llegado a ver a niños que cuando han perdido le han dicho a su madre, mamá, me has mirado y por tu culpa he perdido. Y tú dices, joder, seguro que habría alguna forma mucho más sofisticada de decir que la culpa la ha tenido otro, pero eso no lo había escuchado nunca, ¿no? Entonces, creo que la introducción del reloj está muy bien y la introducción de que el niño tiene que asumir sus errores es algo que es muy importante. No todo el mundo es capaz de asumir errores propios y además aceptarlos, ¿no? Yo decía antes que yo, por ejemplo, cuando juego y pierdo me cabreo. ¿Hasta qué punto puede ser eso bueno o puede ser malo? Bueno, pues yo creo que eso te ayuda también a tener un poco de amor propio.
¿no? A mí cuando un niño me dice, no, bueno, si a mí me da igual jugar, si yo juego para perder, y perder es divertido y tal, y yo pensaba, bueno, eso lo dices hoy, mañana y pasado, pero cuando lleves perdiendo 30 años, lo mismo ya no quieres jugar. Hay un caso de un chico en Alcorcón, que era muy conocido, que era alumno mío, y era un chaval que le dedicaba horas, innumerables horas a jugar, y a estudiar, que es lo más duro. Entonces él se tiraba el sábado, todo el sábado estudiando al ajedrez, todo el sábado, para jugar el domingo, y jugar el domingo su partida de liga. Pero llegaba el domingo y siempre perdía. ¿Y qué pasó? Que dejó de jugar. ¿Vale? Es decir, no conozco a nadie que le eche horas de estudio, pierda y siga jugando. En algún momento tú dices, bueno, esto se acabó, yo no puedo seguir tirando mi tiempo, ¿no? Y de hecho a mí me pasó, cuando yo empecé a jugar, a mí me apuntaron en el colegio, y bueno, yo lo primero que dije cuando iba perdiendo siempre era, esto es un rollo, ¿no? Bueno, vamos bien. En cuarto de primaria pues intentamos que empiecen a jugar partidas, que empiecen a desarrollar algún tipo de pensamiento propio, de ideas propias, y sobre todo que lo compartan con los demás, ¿no? Que sean capaces de hacer ese análisis. Cuando tú te sientas con alguien, juegas y ganas o pierdes, de sentarte y comentar, tú he visto esto, he visto la otra. A veces, si el otro no tiene comunicación, es muy difícil. Ha pasado esta mañana en las simultáneas. Ha habido chicos que al acabar han estado hablando conmigo y ha habido otros que se han levantado y se han ido. Es decir, yo creo que eso también depende mucho de cada uno. Tener en cuenta cuando se habla de relaciones sociales, el ajedrez es el único deporte que cuando tú juegas una partida de competición y terminas, la gente se queda analizando el tercer tiempo. Igual que en el tercer tiempo del rugby son cervezas y ya está. Aquí no hay cervezas, una pena, pero aquí el tercer tiempo es otra cosa. Tú te sientas y tú le enseñas al otro todo lo que has visto. Y tú dices, pues aquí no has visto esta, aquí no has visto la otra. Lo mismo tú estás ahí todo inflado diciendo no has visto nada y el otro te dice, ya, pero tú tampoco has visto ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni la otra. Con lo cual es como si fuera una segunda partida en la cual tú puedes demostrarle al otro todo lo que has visto de la partida o que no has visto nada. Y eso también te da un poco de idea y te ayuda a saber si de verdad cuando has estado jugando has aprovechado el tiempo o no. Es decir, tú puedes jugar una partida y jugar concentrado, o puedes jugar una partida mirando al techo esperando que se acabe el tiempo para decir simplemente que has estado una hora sentado en el tablero. Con esto vamos un poco a la idea de ayudarles y de obligarles a pensar, ¿vale? No nos vamos a detener demasiado con estos ejemplos, pero este simplemente es uno de ellos. Cómo colocar 8 damas a la vez en el tablero sin que se toquen en horizontal, en vertical, en diagonal. Es decir, tenemos que intentar conseguir que los chavales aprendan a pensar y piensen. Muchas veces no es necesario un jaque mate o ganar o perder, sino ejercicios que les obliguen y les ayuden a pensar. Bueno, ya cuando entramos en quinto o sexto podemos entrar en temas como que es la clavada, el jaque doble, el cálculo, la estrategia, pero orientado a la competición, no, orientado un poco a explicar cuáles son las formas en las cuales tú puedes conseguir ventaja en una determinada situación, lo cual tú tienes que aplicar a tu vida diaria. Es decir, tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer cada día pues para ganar un poco más de dinero, si lo quieres llamar así, para ser mejor persona, para conseguir tus objetivos. No estamos hablando de explicarle la clavada para ganar más partidas y subir el ego, sino intentar sacar un pensamiento de cómo consigues tú una ventaja y cómo tienes, digamos, que saber aprovecharlo. El ajedrez llevado a centros públicos es algo muy importante. Esto que veis aquí es una reunión de Castle Project en la cual todos los niños pues, se reunieron en un centro comercial, en un Carrefour, y bueno, pues simplemente jugaron. Como veis, no hay relojes, no hay competición de ningún tipo y el único premio que había era que el centro comercial le daba una merienda a todos y jugaban todos con una jugadora de Austria que era una maestra internacional y ese era el premio, pero era el mismo premio para todos, para el que gana y para el que pierde, para el que queda el primero y para el que queda el último. Bien, algo que sí que es importante y sí que os animo a que le echéis un vistazo a esa investigación. Hay una investigación sobre los beneficios del ajedrez en este proyecto. Hay una investigación de casi 300 páginas, que no sabemos por qué, pero no es mencionada en casi ningún reportaje de estos que salen últimamente por el mundo. Y bueno, es una investigación muy interesante, está realizada por la Universidad de Turín, también participa la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, se evalúan las matemáticas, la evaluación, digamos, la evolución que han tenido los niños en matemáticas, el grado de satisfacción del profesorado, el grado de participación del profesorado, lo que les ha costado o no les ha costado el ponerse al día a nivel de conocimientos. Como toda investigación tiene un grupo experimental, tiene un grupo de control, ¿vale? El grupo experimental es el que tiene ajedrez, el grupo de control es el que no puede tener ajedrez. Y bueno, ahora os mostraré dónde está en concreto la investigación para que lo podáis ver. Luego es importante llevar el proyecto y difundirlo por el mundo. Esta foto que veis ahí es en Londres. A la derecha tenéis a Niccolo Napoli, que también es jugador de ajedrez, pero también trabaja en ajedrez educativo. Y la persona que está en el medio es Cayetán, tiene un apellido polaco un poco raro, no me vais a perdonar que no lo pronuncie porque no me acuerdo cómo es, pero es el responsable de ajedrez y prisiones, o era en ese momento el responsable del proyecto de ajedrez y prisiones en el Reino Unido, y un auténtico personaje muy inteligente y un tipo muy capaz para ese tipo de proyectos sociales. Luego es importante que traigáis jugadores famosos a vuestros eventos y que se acerquen un poco el ajedrez a los niños, ¿no? En el acto que tuvimos en Madrid, pues estuvo jugando Ronald McDonald. La verdad que, bueno, pues fue encantador. Y en el acto que tuvimos en la Universidad Rey Juan Carlos apareció Darth Vader con la Legión 501, que seguro que os suena. Estuvieron todos, pero bueno, yo creo que la foto que vende es la de los palos, ¿no? La de Darth Vader. Y la verdad que, bueno, pues creo que es importante que el ajedrez al final tome gente de este tipo que todos conocemos y que nos ayuda. Ahí veis la foto que os digo. La chica que sale al final allí en la esquina es Lisa Japara, es una jugadora de Austria, jugadora olímpica. Y ahí, como veis, tenéis los regalos de todos los niños, que fue lo mismo absolutamente para todos. Bueno, aquí tenéis un montón de objetivos de los que trabajamos en el proyecto. Primero, lateralidad, movimiento, ritmo corporal, concentración, memoria. Bueno, en ninguna parte, si os fijáis, hablaremos de mejorar nuestro nivel como jugadores de ajedrez, porque eso tiene que ser secundario, ¿vale? Habrá niños que por supuesto les interesa mucho y lo hagan, y habrá otros pues, que por el motivo que sea no consigan avanzar. Bueno, aquí tenéis algunos de las personas que hemos estado en el proyecto: el Club 64 Villalba, un servidor, Alessandro Dominici. Ahí tenéis los clubes que han participado, pues el club italiano, el club alemán. La colaboración mayor o menor de las federaciones en cada caso, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Refinería Web, que es, digamos, la empresa que nos ayuda con el tema de página web, hosting y demás. Madrid se saca y que ha colaborado buenamente en lo que ha podido, los coles que han estado involucrados participando, y bueno, pues luego tenemos un montón de fotos y cosas que ya os pasará Jesús de todas maneras la presentación. Ahí tenéis todas las direcciones de correo, podéis contactar con nosotros en ellas, y ahora voy a enseñaros rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo, la página que os estaba diciendo. Un segundito. Bueno, ahí tenéis la página de Castel Project, castelproject.eu. Como veis, ahí tenéis la forma de seleccionar los idiomas. Y ya digo, aquí tenéis un poco pues, todos los eventos que se han hecho en todos los países. Podéis ver la conferencia que se hizo en Turín, y podéis ver la conferencia que se hizo en Madrid. La que se hizo en Alemania, pues no sé si es que no se grabó, pero no está, ¿vale? Pero sí la que se hizo en Turín, que yo creo que puede ser la más grande que se ha realizado en un proyecto de ajedrez, al menos que yo conozca. Hubo bastante más que en Madrid, creo que hubo 200 y pico asistentes en Turín, con nombre, apellido, con DNI, es decir, de verdad, ¿no? Real. Y bueno, aquí en esta solapa que tenéis, que pone documentos finales, es donde podéis ver, aquí abajo donde pone Intellectual Output 5, donde podéis descargar la investigación, ¿vale? Todo lo que tenéis en esa solapa que pone documentos finales son los documentos reales del proyecto, digamos, al final del proyecto, que tú tienes que entregar a la Unión Europea. Hay una parte de psicomotricidad, hay una parte de ajedrez, y por supuesto este informe de la investigación, que yo creo que es muy interesante. Habla del grado de satisfacción de los profes, de si se han sentido cómodos,
de si les ha parecido difícil. Es decir, creo que es algo que es interesante, sobre todo para ver si estamos en una situación de poder pensar que en un futuro esto puede ser mucho más factible. Este es el documento, ¿vale? Lo digo por si acaso alguno ve que no está en castellano, pero es ese que tenéis ahí, ¿vale? Intellectual Opus 5 y tiene 343 páginas, si no recuerdo mal. Yo creo que es un documento muy extenso como para que de verdad podáis sacarle cierto jugo a los que trabajéis en un centro escolar y tengáis que convencer a vuestro profesorado. Y por último, por muy brevemente, bueno, antes de ir a lo último, voy a contaros lo de la página. Si queréis probar el ajedrez de Víctor, simplemente tenéis que teclear en vuestro navegador, apuntarlo si queréis, www.elajedrezdevictor.com. Todo junto, sin espacios, sin letras raras, sin líneas, sin guiones, elajedrezdevictor.com. Como veis, ahora parece lo de en colaboración con Generali porque en Italia han conseguido ese patrocinio. Los datos que tenéis que poner y que podéis copiarlos, en donde pone nombre vamos a poner Luis, en donde letra vamos a poner la B, en donde pone color vamos a poner blue y en donde pone número vamos a poner número 7. ¿Vale? Luis B, blue 7. Aquí, como veis, nos da el problema del flash, pero si le decimos permitir, pues nos sale el gato. Está quitado el sonido porque no he quitado el cable, pero tenéis un gato que os va contando pues, en qué consiste el programa, cómo funciona, qué hay que hacer y demás. ¿Bien? Vale, lo que tengáis un móvil no suele funcionar en ningún navegador excepto en el Puffin. ¿Vale? Si utilizáis móvil o tableta tenéis que instalar un navegador que se llama Puffin, P-U-F-F-I-N, que es como si fuera un monje o un pingüino o algo así, y en ese sí que se autoejecuta Flash y funciona. En los otros suele dar muchísimos problemas, porque ya lo hemos probado y estamos intentando cambiarlo, pero bueno, no es sencillo. Voy a mostraros un par de ejemplos que se nos va a Captura todas las banderas con tu RAM. Se nos va el tiempo, ¿vale? Este es un ejemplo de los muchos ejercicios que vienen y como veis, para empezar no hay reyes, con lo cual el objetivo no es el jaque mate. Tenemos una dama blanca, tenemos un número de movimientos, en este caso 5, y el programa nos dice que tenemos que ser capaz de capturar las 5 banderas con nuestra dama, ¿vale? Bueno, yo creo que se puede hacer de por lo menos 2 formas, pero la idea está en que los niños piensen y lo hagan, y que lo piensen y que lo hagan sin tocar. Es decir, no vale empezar a mover y darte cuenta que has fallado, ni vale hacerlo con el dedo, porque al final no hay un cálculo mental, lo que hay es un cálculo del dedo y eso no vale, ¿no? Podríamos empezar con dama por peón, que está allí abajo, en B2, de B2 vamos a H2, de H2 a H4 y llevaríamos 3, de H4 a E7, por ejemplo, ¿no? Llevaríamos 4 y la otra a 5, ¿vale? Es decir, son ejercicios que lo que tenemos es que pensar, no es cuestión de dar mate o no. Bueno, si queréis probarlo de todas maneras, le podéis dar una vuelta, le podéis echar un vistazo y cualquier duda me decís y lo podemos ver. Y por último, pues quiero contaros, como decía Jesús, el tema de ajedrez para niños con necesidades educativas especiales. Nosotros empezamos en el año 2012 con un proyecto de ajedrez para niños con TDAH en Collado Villalba, y si queréis dar un vistacillo pues a la página web, es esa que tenéis ahí, ajedrecitdh.com. Ahora precisamente estamos remodelando el contenido, poniendo las últimas cosas a las que hemos asistido y demás. Y bueno, pues es un proyecto social que yo creo que es interesante que veáis y que de alguna forma pues, os puede ayudar a tener una concepción más clara de lo que es el ajedrez educativo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes, y qué consiste, y sobre todo que no pensemos en cosas raras. Es decir, yo creo que el ajedrez educativo no es algo excluyente del ajedrez de competición, pero yo creo que sí que tiene que tener un tratamiento
especial, ¿no? Si lo queréis llamar así, especial porque al final nos está ayudando a trabajar con los niños en muchísimos campos y a conseguir que alcancen objetivos. Voy a poneros para finalizar simplemente un enlace que me han pedido esta mañana, si es que lo encuentro, porque ha salido una aplicación gratuita que gestionamos nosotros y que lo que hace es, de alguna forma, pues nos permite la edición de diagramas sin colocar los reyes. Entonces, un segundillo que lo estoy buscando para que lo podáis copiar también. Pero en el Liches tienes que entrar, tienes que registrarte aquí. ¿No hace falta? No. Ah. Es gratuito, puedes jugar sin reyes, nosotros lo utilizamos y funciona fenomenal. Pues no lo he visto. No lo he visto. De todas maneras, para los que no sepan qué leche es, un segundillo que se lo enseñamos. Y así lo pueden ver. Este link que tenéis aquí abajo es el que os estaba comentando, ¿vale? Se llama learningchess.net /logic board y nos permite poner flechitas, caritas, no poner reyes y sobre todo pues el intentar poder poner posiciones que a veces hay programas que no lo permiten, posiciones imposibles, es decir, que no hay reyes y el no haber reyes pues eso dificulta bastante el que los programas nos puedan permitir de alguna forma el trabajar con eso. Y por último, ya que lo ha citado Jesús, pues un par de pinceladas más. Bueno, eso que veis ahí es lo que yo trabajo con mis alumnos, con necesidades educativas especiales, es decir, si en algún momento vuestros alumnos os piden trabajar con algún tipo de materiales, pues se lo podéis permitir. Ahí, como veis, juegan con clic, aquí juegan con un montón de otro tipo de elementos. Nosotros hacemos que los padres asistan a clase con los niños una vez al mes. Es decir, entendemos que si ellos a nosotros nos piden un compromiso de que trabajemos con sus hijos y les hagamos mejorar en el tema del TDAH, pues los padres también tienen que colaborar, tienen que asistir con ellos una vez al mes y de esa forma aprender al menos a mover las piezas. Si los padres aprenden a mover las piezas, el niño ya tendrá alguien con quien jugar en casa, que es el gran problema que hay ahora mismo en nuestra sociedad. Ese niño siempre llega a casa, pide a alguien con quien jugar y todo el mundo, pues al final lo que hace es que le compren una tablet. Le instalan el Rickron o el Stockfish o algo así y le dicen al niño, te acabo de instalar el mejor programa de ajedrez que hay en el mundo, juega con él. Pero claro, no nos damos cuenta de que ese programa le destroza al niño, con lo cual encima le genera un trastorno importante, ¿vale? Y bueno, os voy a pasar también todas estas diapositivas para que las tengáis, pero por último os comento el proyecto que ha dicho Jesús de la cárcel, el cual él también pudo estar con nosotros en Navidad. El proyecto se llama lamejorjugada.es, en inglés es thebestmove.org, porque la idea es hacer un proyecto único. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en muchísimos campos es que hay un proyecto en cada pueblo, así no vamos a conseguir nunca ni patrocinio, ni ayudas, ni nada. Y en el tema de la cárcel, pues nos hemos puesto, de las cárceles, mejor dicho, nos hemos puesto un montón de países de acuerdo con este dominio, con este nombre, y la idea precisamente es esa, trabajar todos en la misma línea, trabajar todos en el mismo camino, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando vamos a dar clases a las cárceles, el objetivo no es que jueguen bien al ajedrez, sino que aprendan a pensar, a tomar decisiones, y de hecho pues ellos mismos te reconocen pues que si hubieran aprendido a jugar al ajedrez antes, pues lo mismo no habrían cometido las cosas que han cometido, ¿no? Si les hemos hecho simplemente pensar y reflexionar y tener ese remordimiento, si lo podríamos llamar así, ya hemos conseguido algo. Y yo creo que esa tiene que ser la línea, que busquemos un paso más en el ajedrez, no solo jugar bien o jugar mal.
Y bueno, por aquí tenían 1000 cosas más, pero ya sí que por último os recomiendo, y lo voy a poner en silencio mientras que me despido, en La Aventura del Saber, me imagino que lo conocéis todos, el programa de televisión española, pues ha dedicado un programilla de estos entero, un reportaje entero, al proyecto de Castel Project. Es un proyecto en el cual aparecen directores del centro, profesores, y creo que es un reportaje bastante interesante. Habla de lo que se ha realizado, de en qué consiste, y bueno, pues vais a ver imágenes de psicomotricidad, imágenes de tablero y piezas, por supuesto. Ese colegio en concreto es el de Castellón, el que estáis viendo ahora. Y bueno, pues hicimos precisamente un viaje por todos los centros y estuvimos realizándolo. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Castel Project, que lo tenéis en la misma página de Castel Project, lo tenéis en la parte de arriba. Y por último, ahora ya sí, quiero, es que me acabo de acordar ahora, al que le guste culturizarse a nivel de ajedrez, pues echar un vistazo al evento en el cual pues estuvieron Miriam, Jesús y Joaquín, el evento que se hizo en la Comunidad de Madrid para presentar el proyecto, el Ramiro de Maeztu, y que demuestra que cuando el ajedrez se mueve y lo que se trabaja con profesores se trabaja correctamente, funciona. ¿Vale? Asistió a la Comunidad de Madrid, asistió a la Federación Internacional de Ajedrez, asistió a la Federación Europea, a la Federación Española, a la Federación Madrileña, la Dirección General del Profesorado también, con su subdirector, que todavía continúa y que apoya el proyecto, el presidente de la Federación. Y bueno, yo creo que al final hay que unir fuerzas y tratar entre todos que esto siga para adelante y que podamos llevar el ajedrez educativo donde se pueda.